errores en medicamentos se ha dejado, digamos, se ha medido esa cantidad y más o menos se incluye que un 19.4% de los eventos adversos que ocurren en una institución se dan por el mal uso de los medicamentos. Eso es más o menos una quinta parte de todos los eventos. De ese porcentaje hay un 40% de que se da porque hay un error en la administración, o sea, la mayoría de los eventos adversos o casi la mitad se dan en el servicio asistencial, las enfermeras principalmente. Pero adicional a eso hay un 25% que se da por no saber para qué sirve el medicamento, no lo comunicamos, no se lo informamos al paciente. Y hay un 17% de información en relación al paciente. El paciente piensa que un evento adverso es algo que se le ocasionó por haberse tomado el medicamento, ¿sí? Lo asimila o lo relaciona con algo que no necesariamente le puede ocasionar, sino es porque no se le pudo explicar adecuadamente las reacciones que pudieron haber ocasionado un determinado medicamento. Y algo adicional importantísimo, esos eventos es la tercera causa más frecuente de aparición de eventos centinela. Saben que un evento centinela es un tipo de evento adverso donde puede ocasionar de manera irreparable a un paciente o incluso llevarlo hasta la muerte. En la ocasión de un evento adverso puede traerle un trastorno, un daño físico, psicológico, o más adelante puede representarle secuelas importantes. Entonces es una parte muy importante esa aparición de eventos adversos o eventos centinela en los pacientes debido a la mala utilización de medicamentos. ¿Por qué es importante trabajar en mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos? Se presentan fallas activas que más adelante las vamos a ver en lo que es el estudio de Protocolo Londres, y factores contributivos. Una falla activa son acciones u omisiones que se hacen por el personal sanitario que puede generar un daño o un evento. Y los factores contributivos son las condiciones que predisponen para que esa acción insegura se desarrolle. Entonces, ejemplo de acciones inseguras que vemos muy frecuentemente o que el ministerio ha podido determinar: administración errónea por denominación y o apariencia de medicamentos, apariencia común, ¿sí? Entonces tenemos que estamos o no se está implementando adecuadamente lo que es la identificación de medicamentos LASA, ¿sí? Apariencia común en los medicamentos. Ese simple hecho de no semaforizar adecuadamente los medicamentos pues nos ha llevado a la aparición de muchos eventos adversos. No brindar información al paciente con relación al medicamento. Entonces, cuando va el paciente, cuando va más bien la enfermera o el paciente va y se le dispensa una fórmula, no tenemos como la paciencia de decir: señor paciente, le vamos a entregar este medicamento para esta patología, se la va a tomar con esta frecuencia, y si es una terapia que incluya varios medicamentos, entonces pues el riesgo está aumentado de que se presenten esos eventos adversos. Lo otro es no marcar los medicamentos de alto riesgo. Como decía el colega en la exposición pasada, hay un listado que normalmente cada institución determina o maneja un cierto listado de medicamentos de alto riesgo, y debe tener conocimiento, un listado de lo que se maneja y poder semaforizar, señalar, identificarlo. Más o menos dentro de ese listado nosotros manejamos unos grupos terapéuticos y que se han determinado que son los principales. Tenemos agonistas adrenérgicos como la adrenalina, dopamina, noradrenalina, anticoagulantes orales, acenocumarol, del caso anterior de la colega, heparina y otros antitrombóticos, opiáceos, los medicamentos específicos como la insulina, el metotrexato. Ellos, digamos que los medicamentos es un listado largo, extenso, pero normalmente los que se manejan con mayor frecuencia, por lo menos en Colombia,
son estos. Comprar medicamentos sin registro sanitario INVIMA. Eso es un riesgo, una acción insegura que puede perjudicar o puede ocasionar un daño irreparable en los pacientes, lo que llamamos medicamentos fraudulentos, no autorizados por la entidad sanitaria. Seleccionar medicamentos sin respaldo legal, cuando los medicamentos provienen de un proveedor, valga la redundancia, que no tiene autorizado la comercialización de esos medicamentos, no tiene las condiciones adecuadas, no sabemos qué manejo le den en el almacenamiento, cómo va a ser la distribución, si respetan o no la cadena de frío. Entonces, para ello debemos de hacer unos análisis, unas evaluaciones a los proveedores que nos dispensan medicamentos. Recibir medicamentos y dispositivos médicos defectuosos. Si bien algunas veces el hecho de poder, digamos, tener alguna ganancia adicional por economía o algo de medicamentos, se reciben medicamentos y dispositivos defectuosos. ¿Aló? ¿Me escucha? Entonces, algunos ejemplos frecuentes: tabletas que vienen partidas o que no vienen, información ilegible, ¿sí? Información ilegible que no se alcanza pues a determinar los datos que ya traen, etc. Y adicional a eso, se debe incluir lo que es la parte del manejo de los electrolitos. El manejo de los electrolitos es importante debido a que poseen unas concentraciones altas, digamos, que pueden afectar directamente a un paciente. Entonces, como ejemplo tenemos el bicarbonato de sodio, sulfato de magnesio, gluconato de calcio, todos los electrolitos que manejamos en la institución. Así como nos pueden en cierta ocasión salvarnos, o bueno, son muy útiles, son rápidos en su acción, pues también nos generan una reacción adversa importante. Hay otras acciones inseguras como el manejo no adecuado de medicamentos de uso frecuente y que pueden tener efectos secundarios severos, ¿sí? Las farmacias, los servicios farmacéuticos de las instituciones tienen que tener identificado los medicamentos de uso frecuente y tener el medicamento que puede mitigar las acciones que pueden generar los eventos. Hay unos factores contributivos, le traje aquí algunos ejemplos. Algunos factores contributivos que se den para que pueda desarrollarse una falla primero se ocasiona por el paciente. Entonces, paciente angustiado de una enfermedad compleja o que llegue inconsciente o que tenga algún problema, digamos, de comunicación, paciente de tercera edad, niños, que no tengan cómo, digamos, hacerse escuchar o cómo saber qué es lo que tienen. Entonces, es un factor contributivo para que se generen eventos adversos. En la tarea y tecnología, documentación poco clara, no socializada, no hay responsables en los procedimientos, o por lo menos no se documentan. La tecnología e insumos ausentes, a veces la parte financiera no da como para comprar un equipo, condiciones mínimas que garanticen pues de que se utilice en ciertas patologías o para diagnosticar ciertas patologías, o si bien está la tecnología o el equipo disponible, no se le hace un mantenimiento adecuado. O puede pasar también que el personal que lo usa no tiene la suficiente preparación para manejar el aparato del equipo. Del individuo, ausencia o deficiencia de habilidades o competencias de estrés, personal que no es suficientemente, que no se le hace una buena inducción, no se le socializa los procedimientos y no cumple o no tiene adherencia. Le parece que como están escritos los procedimientos no es la forma correcta, entonces dice yo hago
las cosas como me parece que se deben hacer a mí, no como está escrito, entonces no tienen adherencia del individuo como tal. Puede darse estrés también cuando tiene sobrecarga laboral, no pueden coordinar bien sus funciones, sus tareas. Del equipo de trabajo en sí, no hay una comunicación entre los compañeros del equipo, se saltan la información, no informan bien, por ejemplo, en los cambios de turno, las novedades que pudieron haber ocurrido y que puede desencadenarse en un evento adverso por no saber la información que se recibe. El ambiente, ya es el entorno del trabajo, la iluminación deficiente, el ruido, etc. La organización y gerencia, las políticas, los recursos, las cargas de trabajo. Cuando, gracias a Dios, pues en la institución no nos pasa, pero hay otras que se tiene limitado la parte del personal. El mismo regente tiene que hacer varias funciones que no, digamos que a la larga el ahorro en personal termina siendo costoso para la institución en términos de demandas o de no hacer bien las tareas asignadas. Y el contexto institucional, pues ya situaciones externas a la institución que pues debemos de tenerlas en cuenta de todas formas porque nos van a afectar o nos puede desencadenar eventos adversos, tales como cuando hay decisiones de las EPS, se demoran en autorizar, no tienen unas leyes o normatividad, digamos que se ajuste a lo que se está haciendo. El análisis de causas o fallas en la acción de salud se estudian, o bueno, el ministerio recomienda utilizar el análisis mediante el protocolo de Londres. Entonces, inicialmente hay unas fallas latentes que pueden darse por la organización y gerencia, contexto institucional, paciente, tarea y tecnología, individuo y ambiente, que acabamos de revisar. Se dan unas acciones inseguras, unas fallas activas, o sea, cuando se produce el error. Se da el error como tal y pues debemos de analizar las barreras y defensas que se implementó o que tenemos implementado en la institución para poder mitigar esa ocurrencia de ese error. Y finalmente pues analizar como tal el evento adverso. Después finalmente, digamos que se debe hacer una retroalimentación al personal. Este modelo de análisis causal, digamos, ha sido analizado por el ministerio y hay un listado de todas estas acciones inseguras donde se trabaja o se ha trabajado mejor a través de los años y ya se tiene implementado como un listado de las acciones inseguras más comunes que se presentan en las instituciones. Puede ser un insumo para poder nosotros hacer, digamos, una ayuda, de pronto ya no estarse desgastando en identificar una acción insegura o tomar una mejora, una acción correctiva, pues sí sabemos que disponemos de la información. Tenemos una guía de análisis, de uso seguro de medicamentos del ministerio. La primera versión se hizo en 2008, 10 años después se sacó una versión 2 de esa misma guía y es un insumo importante para nosotros poder hacer un análisis causal y planes de mejora. Las recomendaciones en esa guía o los planes de acción en la ocurrencia de un evento, pues puede ser mejoras en la comunicación con el paciente, ¿sí? Cuando no se le comunica bien la información de una determinada ocurrencia de un evento por medicamento, por una mala atención, ocurren cosas adicionales. Participar en los programas de farmacovigilancia, ya nos lo dio a conocer el colega. Establecer vías de comunicación farmacéutico-paciente, eso ocurre principalmente cuando hacemos atención farmacéutica. Llevar a cabo actividades clínicas en colaboración con el resto de equipo asistencial. Cuando uno hace una ronda médica y se integra al químico farmacéutico dentro del grupo asistencial, pues se pueden evitar muchas ocurrencias de reacciones. Entre ellas, pues, el químico farmacéutico tiene conocimiento de su inventario, de lo que se maneja en farmacia y puede colaborar mediante, digamos,
informando al médico tratante de las interacciones que pueden ocurrir si se prescribe cierto medicamento o digamos, la no disponibilidad de un cierto medicamento en el servicio farmacéutico. La interacción puede ser con el especialista, con el fisioterapeuta, con cualquiera de los miembros del grupo o de la ronda. Otras recomendaciones y planes de acción es establecer sistema de dispensación, de distribución y utilización segura de medicamentos. Ese sistema de dispensación se da en lo que nosotros llamamos el sistema de dosis unitaria. Utilizar tamaño de letra es una actividad importante, por ejemplo, para poder identificar el medicamento LASA cuyos nombres son parecidos, entonces el Ministerio recomienda utilizar letras mayúsculas en los casos en que un medicamento se pueda parecer el nombre con otro. Entonces utilizamos letras mayúsculas para poder diferenciar el almacenamiento de los medicamentos utilizando la metodología FEFO, que es primero en expirar, es lo primero se sacan los productos que vencen primero. Esa es la que más nos aplica. Podemos aplicar la FIFO, pero ya la más recomendable es la FEFO, que es para productos expirables. Lo otro es gestionar la adquisición con base en inventario mínimo definido. Debemos tener conocimiento de la rotación de los medicamentos para saber y gestionar pues esa adquisición oportuna. Y lo otro es implementar el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria. Les decía que este sistema viene cojeando desde sus inicios porque hay una parte que no se ha podido todavía, digamos, encajar o engranar con lo que representa ese sistema. Todas las instituciones que realicen toda esta cantidad de actividades, preparaciones magistrales, nutrición parenteral, adecuación de dosis de medicamentos estériles y reembase, reempaque, tienen que necesariamente estar certificadas en buenas prácticas de elaboración, cuya pues vigilancia y control lo hace el INVIMA. En el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, se hace necesario para poder dar un adecuado manejo a esos medicamentos, desde la dispensación hasta la administración de esos medicamentos. Entonces, si queremos implementar un sistema de distribución de dosis unitaria, necesariamente tenemos que certificar uno de esos métodos. Y ese es el inconveniente, porque cuando tenemos la preparación en una central de mezclas, tenemos centralizado o tenemos una trazabilidad adecuada de lo que estamos preparando, sabemos a quién le preparamos, con qué medicamento le preparamos, y si ocurre un evento adverso, podemos regresarnos hacia atrás y verificar dónde fue que ocurrió el evento. Cuando omitimos, digamos, ese sistema, la trazabilidad de lo que puede ocurrirle a un paciente por un evento adverso se pierde porque, tú sabes, en las instituciones normalmente las adecuaciones de medicamentos se dan en el cuarto de medicamentos, ¿sí? Que no tiene, digamos, no asegura las condiciones de higiene, no se asegura la trazabilidad de la información, no sabes si un evento le ocurrió a una persona fue por un determinado medicamento, qué fue lo que pasó. Entonces, si no se implementa el sistema SMDU, vamos siempre a tener ese problema de que no vamos a ser capaces de poder identificar o asignarle un origen a ese evento. Acá en esa parte, les decía que más o menos la certificación está, o debe ceñirse a la resolución 0444 del 2008 y que es obligatoria desde el 1 de enero del 2009. Ya llevamos 13 años y todavía no se ha implementado al 100% en el país. En las ciudades grandes se lleva un control más estricto, pero
no ocurre lo mismo en la periferia, en las ciudades apartadas. Incluso hay ciudades intermedias que tienen instituciones, hospitales grandes, a los que no se les hace ese seguimiento, no han implementado el sistema. Nosotros tenemos la oportunidad de poder hacerlo, contamos, digamos, con una institución que tiene la certificación y podemos empezar, ¿sí? Adelante. Los medicamentos oncológicos, los pacientes medicamentos para pacientes hospitalizados o ambulatorios necesitan tener centrales de mezcla, o sea, no se podría preparar si no se tiene esa certificación. Y sabemos pues que hay una cierta... El INVIMA está, digamos, controlando esa parte. Debemos en adelante mudar al sistema de preparación en central para pues evitar que más adelante vaya a haber penalización. Y pues el seguimiento, la monitorización de las acciones de mejora que implementemos se debe seguir a través de unos indicadores cuyas características pues deben ser oportunos, enfocado, específico y debe ser de acuerdo a los objetivos que se desea alcanzar en la institución. Normalmente pues miden el desempeño de la organización y si se llegó a una tarea específica o no. Ese es como el esquema de un indicador, debe tener un nombre, un dominio o el área donde se va a medir, un numerador, un denominador, la unidad de medición, el porcentaje en unidad y un factor, en este caso pues, y debe decir la fórmula de cálculo, cómo se obtiene. Y pues fijar unas metas a las que quiero llegar, decir, bueno, voy a implementar una acción de mejora, pero ¿a dónde es que tengo que llegar? Y las frecuencias, en qué tiempo, cada cuánto lo voy a evaluar, si se cumplen o no mis metas. Y eso era, muchas gracias.